En Radio Nuevo Mundo, 930 de la amplitud modulada y en www.radionuevomundo.cl presentamos el programa Barco de Papel, un espacio que aborda la literatura desde todas las esquinas del arte. Al timón, David Evia. Bienvenidas y bienvenidos. Cuando el canal era un río, cuando el estanque era el mar. Amigas y amigos de Radio Nuevo Mundo, reciban ustedes un cordial saludo. Damos comienzo aquí a un nuevo capítulo de Barco de Papel. La ruta de hoy nos hará desembarcar en la relación entre letras y ópera. Recorreremos con una musa los textos de la Gaceta Leucade y pasaremos revista a la actualidad literaria. Me acompaña Macarena Castro. Hola Victoria. Para muchos, pensar en ópera es pensar en luces, puestas en escena, teatros alrededor del mundo y sobre todo en orquestas y voces privilegiadas, rodeadas por ambientes glamorosos. Sin embargo, detrás de la escenografía, el vestuario y las representaciones, la existencia de una historia que contar es fundamental. Es ahí donde nace la relación entre literatura y ópera, puesto que la primera constituirá una fuente importantísima para nutrir los argumentos que poblarán el universo de la segunda, en un diálogo que se extenderá a lo largo de varios siglos y que no hará más que subrayar el vínculo entre la letra y la música. La palabra ópera significa obra en italiano, entendiendo esta obra como una combinación de distintas artes y oficios, entre los que se cuentan el canto solista y coral, la declamación, la actuación y la danza, todo reunido en un solo gran espectáculo. En términos cronológicos, la primera composición que podríamos relacionar con la ópera se titula Le Jeu de Robin à de Marion. Se remonta al año 1285 y su autor es Adam de la Halle, conocido también como El Último Trovador. La pieza está integrada por una serie de cantos asignados a algunos personajes, que a su vez llevan a cabo una sencilla acción escénica. Los personajes que protagonizan dicha obra alternan el diálogo con el canto, que utilizan para expresar aquellas emociones profundas o significativas, mientras prefieren el habla para los pasajes más cotidianos de la narración. Este cruce es la estrategia utilizada por de la Halle para conectar la realidad de las personas en el día a día con la música y la poesía como herramientas para reflexionar sobre las esferas de lo abstracto. Fue así como la comunión entre teatro, música y poesía se instalaría definitivamente en la conciencia europea. El origen de la ópera, tal y como la conocemos, se remonta a Florencia, la cuna del Renacimiento. La efervescencia creadora de poetas, eruditos y músicos de esa época hizo despertar a una nueva vida a la tragedia griega. Convencidos de que el teatro griego era cantado, el poeta Ottavio Rinuccini y el músico Jacopo Peri crearon en 1594 la ópera Dafne, cuya representación tuvo lugar en el Palacio del Conde Bardi durante la celebración de los carnavales. Con Dafne, la fascinante combinación de música y poesía se vistió de una vitalidad renovada y seductora. En términos argumentales, Dafne instala en un plano simbólico la naturaleza del arte en general y el poder de las nuevas formas de arte en particular, mientras en el aspecto formal presenta las características propias de las primeras obras musicales pensadas para ser actuadas, el respeto a las reglas del teatro clásico y la concisión en las intrigas. Escrita en distintos estilos de versos y con pasajes narrados y dialogados, su estructura consta de un prólogo, 6 escenas, 6 personajes y un coro. Lamentablemente, la partitura original de Dafne se perdió y solo llegaron hasta nosotros algunos fragmentos de su música. El libreto corrió mejor suerte y en la actualidad se encuentra resguardado en la Biblioteca Pública de Nueva York. Y aunque se perdiera parte de Dafne, sí trascendió Eurídice, ópera compuesta por los mismos autores y estrenada en el año 1600. El énfasis que las primeras óperas pusieron en traer de vuelta temas de la mitología griega se explica porque la élite intelectual del Renacimiento aspiraba a recuperar el ideal de la perfección helénica. Nietzsche, que era un melómano, estudió la fusión de las artes en la ópera y adoptó una postura abiertamente crítica, señalando que la ópera rebajaba a la literatura al pretender explicarla a través de la música, y rebaja la música cuando buscaba sostenerla sobre un texto exógeno.
Si bien tanto Dafne como Eurídice encontraron sus primeras audiencias en las cortes europeas, la ópera no iba a permanecer reducida a los salones de la aristocracia por demasiado tiempo. En 1637 se llevó a cabo la primera temporada de ópera abierta al público, financiada por la venta de entradas en la ciudad de Venecia. Claudio Monteverdi, compositor de Orfeo, la primera ópera que se sigue representando hasta la actualidad, se radicó en dicha ciudad y compuso nuevas piezas para representación popular: El regreso de Ulises a la patria y La coronación de Popea. El libreto de Orfeo fue escrito por Alessandro Strillo, hijo de un destacado compositor del mismo nombre. Sus principales fuentes fueron los libros 15 y 18 de las Metamorfosis de Ovidio y el libro cuarto de las Geórgicas de Virgilio. Si bien tomó su materia prima de estos clásicos, la estructura para el drama escénico cambió significativamente, y para darle forma, Strillo recogió otros referentes, como la obra de Poliziano del año 1480 o el propio libreto de Rinuccini para Eurídice. De hecho, el musicólogo Gary Tomlinson identificó muchas similitudes entre ambos textos y señaló que algunos de los discursos en Orfeo corresponden estrechamente en contenido e incluso en las palabras a sus correspondientes en Eurídice. Bárbara Rusano Hanning, crítica, destaca que los versos de Strillo son menos sutiles que los de Rinuccini, aunque la estructura de su libreto es más interesante. La obra de Rinuccini, escrita para las festividades de una boda de los Médicis, cambia radicalmente el mito para darle un final feliz y adecuado a la ocasión. Sin esta presión, Strillo pudo ser más fiel a la versión en que Orfeo resulta muerto y desmembrado por las Ménades, aunque en su reescritura propone un final donde la tragedia es menos explícita, jugando con un desenlace abierto. Si bien el libreto publicado en Mantua en 1607 junto al estreno incorpora este final, la partitura de Monteverdi dada a conocer en Venecia 2 años más tarde incluye a Orfeo transportado a los cielos gracias a la divina intervención de Apolo. El musicólogo Nino Pirota sostiene que este nuevo giro estaba incluido en el plan original para la obra, pero que no se representó en el estreno debido a que la pequeña habitación donde se llevó a cabo el montaje no tenía la capacidad para contener la maquinaria teatral que requería esta puesta en escena. Francesco Cavalli, discípulo de Monteverdi y uno de los principales compositores italianos del siglo XVIII, tuvo un importante rol en la propagación de la ópera en Italia. En esta primera veta barroca, la comedia fue cediendo espacio a elementos trágicos, combinación que puso en jaque algunas sensibilidades de la época y dio lugar al primero de varios movimientos reformistas del género. Estos cambios tuvieron el patrocinio de la Academia Arcadiana de Venecia, asociada con el poeta Metastasio, cuyos libretos ayudaron a cristalizar el género de la ópera seria, que llegaría a ser la forma dominante de ópera italiana hasta fines del siglo XVIII. Con el establecimiento de este ideal metastasiano en el canon operático, la comedia se escinde y da lugar a la variante conocida como ópera bufa, es decir, aquella que desarrolla un tema cómico con texto ampliamente comprensible para el gran público. En Barco de Papel, por Radio Nuevo Mundo, escuchamos L'amour es un oiseau rebelle, en la interpretación de María Callas. Prière, non parle bien, notre sainte,
Escuchábamos recién el aria de la ópera Carmen, L'amour es un oiseau rebelle, en la interpretación de María Callas, en Barco de Papel, por Radio Nuevo Mundo. A comienzos del siglo XIX tomó fuerza el movimiento operístico del bel canto, o canto bello, que encuentra a sus principales exponentes en compositores como Gioacchino Rossini, Vincenzo Bellini o Gaetano Donizetti. Caracterizado por un estilo florido que exige a los intérpretes gran agilidad y control del tono, quien coronará la línea belcantista imprimiendo en ella un sello directo y vigoroso, fue el compositor romántico Giuseppe Verdi, considerado por muchos un auténtico genio de la composición lírica y padre de óperas que han sido ampliamente representadas hasta la actualidad. Su primera gran obra, Nabucco, es una tragedia lírica que encuentra su referente narrativo en el Antiguo Testamento y en la obra Nabucodonosor de Anicet Bourgeois y Francis Cornu, y que se cuenta entre las óperas más destacadas en la historia de este arte. El libreto de Nabucco, que estuvo a cargo de Temístocles Solera y situado en las ciudades de Jerusalén y Babilonia, relata en 4 partes la travesía de Nabucco, rey babilónico, quien lidera un ejército empeñado en conquistar Jerusalén y esclavizar a los israelitas. Abigail, hija de Nabucco, llega justo antes que el ejército que se aproxima y ofrece salvar al pueblo de esta amenaza, pero bajo la condición de que Ismael, sobrino del rey de Jerusalén, correspondiera a su amor por él. La respuesta del joven es negativa, pues está enamorado de Fenena, la hermana de Abigail, que había sido capturada por los israelitas y se había convertido al judaísmo. Despechada, Abigail jura vengarse. Por su parte, Nabucco da la orden de quemar el templo de Salomón hasta que no quedara un solo vestigio de él. En Babilonia, Abigail descubre que no es hija biológica de Nabucco, sino de unos esclavos. Aterrada porque alguien conociera su verdadero origen y esto pusiera en peligro su condición de futura soberana, elabora una trampa para quedarse con el trono. Nabucco llega justo después y, furioso por la traición, se autoproclama rey y divinidad, pero es golpeado por un rayo y cae en la locura. Con el camino libre, Abigail ordena ejecutar a los israelitas, incluyendo a su hermana Fenena. Desesperado, Nabucco ruega al Dios de Israel y promete que toda Babilonia se convertirá al judaísmo. Las súplicas surten efecto. Nabucco recupera la cordura y alcanza a evitar la ejecución de Fenena y los israelitas. Presa del remordimiento, Abigail se envenena y Nabucco libera a los israelitas. La adaptación del libreto contiene muchas licencias creativas. De hecho, salvo el protagonista, todos los personajes que aparecen en la trama corresponden a la ficción.
No obstante, el núcleo de la historia responde al relato que encontramos en las Sagradas Escrituras hebreas, especialmente en los libros de Jeremías, en el segundo libro de los Reyes, en el segundo libro de las Crónicas, en el libro de Daniel y en el libro de los Salmos, introduciendo también una mirada política. En la época de Verdi, la historia del rey Nabucodonosor y el cautiverio del pueblo israelita en Babilonia eran temas que gozaban de popularidad y contaban con varias adaptaciones teatrales. El ballet Nabucodonosor, dirigido por Antonio Cortese y estrenado en La Scala en 1838, tiene muchas semejanzas con la ópera de Verdi, al igual que una obra teatral francesa homónima, estrenada en 1836, a la que el productor de la ópera tuvo que pagar algunas regalías cuando estrenaron en París. No se puede hablar de Verdi sin hacer un repaso por la famosa trilogía que compusiera entre los años 1849 y 1853, e integrada por Rigoletto, El Trovador y La Traviata, obras que se caracterizan por indagar en la psicología de sus personajes, construyendo perfiles bien definidos, reflexionar sobre sus relaciones afectivas y explorar en la intimidad de la conducta humana. Escrita en 3 actos, la trama de Rigoletto estuvo a cargo de Francesco Maria Piave, poeta muy cercano a Giuseppe Verdi, de quien fue un estrecho amigo y colaborador, encargándose de redactar los libretos de otras óperas célebres como la propia Traviata, Hernani o La Fuerza del Destino, por nombrar solo algunas. La historia de Rigoletto comienza a fraguarse cuando Verdi le pide a su amigo libretista que revise la obra King, de Alejandro Dumas padre, para tener una referencia, aunque él imaginaba una historia más enérgica e intensa. Buscando una propuesta literaria más cercana a esas características, el músico llegó a El Rey se divierte, drama escrito por el francés Victor Hugo, cuya propuesta lo sedujo porque contiene posiciones extremadamente poderosas. El tema es grande, inmenso, y tiene un personaje que es una de las más importantes creaciones del teatro de todos los países y todas las épocas. En el texto de Hugo se mostraba al rey Francisco I de Francia como un personaje seductor, cínico e inmoral, imagen que desataba el rechazo de la sociedad europea posterior a las guerras napoleónicas. El argumento era controvertido y la censura francesa había caído sobre el autor y su obra, presentada por primera vez casi 20 años antes de que Rigoletto apareciera y que continuaría prohibida durante los próximos 30 años. Rigoletto fue sometida al Consejo de Censores austríaco, pues entonces Austria controlaba parte importante del norte de Italia. Verdi, que intuía lo que podía pasar, había dado instrucciones a Piave a través de una carta donde le decía: «Usa 4 piernas, corre por toda la ciudad y encuéntrame una persona influyente que pueda obtener permiso para hacer El Rey se divierte». Tanto el poeta como el compositor se empeñaron en sacar la obra adelante a pesar de la amenaza de la censura que se cernía cada vez más fuerte sobre ellos. A comienzos del verano de 1850 empezaron a difundirse rumores de que la censura austríaca iba a prohibir la producción. Consideraban la obra de Hugo en el límite de la lesa majestad, es decir, una ofensa que atenta contra la monarquía y sus súbditos, y nunca permitirían que una obra tan escandalosa se representara en Venecia. De esta manera, Verdi y Piave optaron por radicarse discretamente en Busseto, la ciudad natal del músico, para seguir trabajando en la ópera, que entre ellos llamaban La Maldición, y su posterior defensa. A 3 meses de la fecha de estreno, la censura vetó el libreto con las siguientes palabras: «El gobernador militar de Venecia, señor Gorskowski, deplora que el poeta Piave y el célebre músico Verdi no hayan sabido escoger otro campo para hacer brotar sus talentos que el de la repugnante inmoralidad y obscena trivialidad del argumento del libreto titulado La Maledizione. Su excelencia ha dispuesto, pues, vetar absolutamente la representación y desea que yo advierta a esta presidencia de abstenerse de cualquier ulterior insistencia al respecto». Usar el nombre no oficial de la obra era una velada manera de hacerles saber que estaban siendo espiados para reforzar aún más la prohibición.
Piave reescribió la obra hasta prácticamente transformarla en otra, pero Verdi se negó a aceptar tales cambios e insistió hasta encontrar una salida diplomática a través de los administradores del teatro La Fenice, cuyo secretario apeló ante los censores con cartas y artículos que reconocían a un mal personaje, pero a un artista de gran valor detrás de él. Finalmente se negociaron los siguientes cambios: situar el desarrollo de la historia en un ducado de Francia o Italia en lugar de la corte francesa y cambiar los nombres de los protagonistas inventados por Victor Hugo. Así, el rey Francisco I se convirtió en el duque de Mantua, ducado que ya no existía. Se eliminaría también la escena en que el monarca abandona la habitación de Gilda. La visita del duque a la taberna se atribuiría a un truco en lugar de al vicio, y el jorobado, en un principio Triboulet, pasó a llamarse Rigoletto, nombre que proviene del francés rigolo y significa divertido. Verdi y Piave se las arreglaron para que la censura no opacara la complejidad del protagonista, un bufón escindido entre el amor paternal y el odio por el duque y su corte. En Barco de Papel, por Radio Nuevo Mundo, escuchamos El Luce va alle stelle, en voz de Luciano Pavarotti. Acabamos de escuchar en Barco de Papel, por Radio Nuevo Mundo, el aria El Luce va alle stelle, en voz de Luciano Pavarotti.
Francesco Maria Piave también estuvo detrás de la adaptación de La Dama de las Camelias, de Alejandro Dumas hijo, y que de la mano de Verdi se convertiría en La Traviata, título que podría traducirse como La Descarriada. Estrenada en 1853, también en el Teatro La Fenice, como Rigoletto, la primera función fue un fracaso rotundo. La soprano que interpretó a la protagonista, aunque era talentosa y aclamada, no parecía una joven enferma de tuberculosis, por lo que el público no logró empatizar y terminó riéndose de lo que los creadores habían planteado como un drama conmovedor. Aunque el propio Verdi propuso desde el comienzo a una cantante más joven y menuda para el rol protagónico, el gerente del teatro no lo escuchó. En una de sus cartas más famosas, fechada el día siguiente del terrible debut, Verdi escribió: «La Traviata, anoche un fracaso. ¿Fallo mío de los cantantes? El tiempo lo dirá». Con todo, en los meses que vinieron, la obra sufrió varias revisiones que afectaron sobre todo al segundo y tercer acto, y la nueva representación, ahora en el Teatro San Benedetto, fue aclamada por la crítica. Muchos atribuyen este exitoso reestreno al rol de la nueva soprano, que ahora sí había presentado un retrato creíble de Violeta. Desde entonces, la ópera se ha presentado en innumerables ocasiones y lugares, posicionándose como una de las más populares del género en Italia y el mundo. La Traviata, que narra los últimos meses de vida de la cortesana parisina Violeta Valéry, está organizada en una obertura y 3 actos, en los que Verdi y Piave llevaron a la ópera la estructura narrativa de Dumas. Así como el escritor utiliza el recurso de comenzar la novela por el final, el músico hace lo propio en el preludio, que de esta manera queda integrado musical y dramáticamente al resto de la obra. Por eso, las primeras notas que escuchamos forman pasajes lúgubres y tristes, como la grave enfermedad que sufre Violeta, para continuar con los acordes que reflejan su historia de amor con Alfredo. Desde ahí, la música comienza a sonar más alegre, aunque siempre con un dejo de melancolía, hasta alcanzar el tono festivo que continúa con la fiesta que inaugura el primer acto. La Traviata le dará a la obra de Verdi un estilo maduro, que se distinguirá por la construcción de personajes trabajados con mayor profundidad y por presentar un desarrollo del dramatismo construido con mayor solidez, además de contar con una orquesta más importante y nutrida. Esta ópera se caracteriza también por tener un carácter más cotidiano, más realista. Ya no se trata de contar una hazaña como la de Nabucco, sino que ahora la apuesta va por desmenuzar un drama psicológico e intimista. También sería la primera ópera en la que los intérpretes llevaron vestuarios contemporáneos y no de época, como ocurrió en Rigoletto, que traía de vuelta la moda de la Italia del siglo XVI. De manera que con la Traviata los trajes masculinos y femeninos a la usanza francesa e inglesa del siglo XIX aparecieron sobre los escenarios. La ópera que cierra la famosa trilogía verdiana, El Trovador, no fue escrita por Piave. El libreto, que está basado en el drama homónimo del dramaturgo español Antonio García Gutiérrez, empezó de la mano de Salvatore Camarano, poeta italiano responsable de los argumentos de unas 40 obras líricas. Pero la muerte de Camarano, ocurrida a mediados de 1852, dejó el trabajo inconcluso, lo que permitió que Verdi revisara todo lo avanzado y propusiera importantes cambios en la trama. Quien continuó la tarea fue León Emanuel Bardare, un joven libretista que siguió las indicaciones del compositor y amplió el protagonismo de Leonora, el personaje femenino central. Entre los principales aportes de Bardare se cuenta haber hecho cambios a la musicalidad del texto y añadir los cantables de Luna y Leonora. Además, el propio Verdi intervino en la escritura de los versos finales, que decidió abreviar. En El Trovador encontraremos una historia intensa, rodeada de dramas e intrigas, y enmarcada en la revuelta de Jaime de Urgel, levantamiento militar dirigido por Jaime II de Urgel contra el rey Fernando I de Aragón, en junio de 1413. La literatura de William Shakespeare también constituye una importante fuente a la hora de encontrar argumentos para la ópera. Varios compositores ambicionaron llevar a la música el estilo de Shakespeare, pero la complejidad de su obra hacía difícil el desafío de volcarlas en un libreto, al punto que Beethoven desistió de su versión de Macbeth, mientras Verdi y Puccini abandonaron la adaptación de El Rey Lear.
musicalizar las tragedias shakespearianas supuso ciertas dificultades para los libretistas, como la necesidad de trasladar las complejidades de las tramas originales a la partitura, manteniendo la tensión dramática con el mismo espíritu que se lee en las versiones literarias. Romeo y Julieta es una de las tragedias que ha tenido más reversiones musicales, dando vida a poemas sinfónicos, suites y ballet. La primera vez que se vistió de ópera fue de la mano del compositor George Benda en 1776. El libreto estuvo a cargo de Friedrich Wilhelm Gotha, quien traicionó el texto original y se empeñó en darle un final feliz, en que los Montesco y los Capuleto se reconciliaron, para deslizar una moraleja en la que el amor triunfa por sobre los odios y prejuicios sociales. La historia de los amantes de Verona siguió siendo reescrita y adaptada en el siglo XIX. Las versiones de Bacai y Bellini mantuvieron el desenlace trágico, aunque se esforzaron por mostrar agonías simultáneas que permitieran el dueto final. Bellini rescató gran parte de la música de Zaira, una obra previa fracasada, para su versión de Romeo y Julieta, mientras que el libreto redujo los 15 personajes a solo 5. Verdi, que era un reconocido admirador del dramaturgo, también se dio a la tarea de adaptar la obra shakespeariana, y lo hizo, en primer lugar, con Macbeth. Se encargó personalmente de estudiar las fuentes históricas y encargó a Piave un libreto en prosa, indicándole la selección de los cuadros que debía conservar al trasladarlo a versos en italiano. Más tarde haría también una versión de Otelo, cuyo libreto estuvo a cargo de Arrigo Boito, quien supo mantener el dramatismo de la obra original, enfatizada por la simbiosis con la música, en la que el compositor se aventuró con nuevos e inspiradores hallazgos. Una buena decisión del libretista fue suprimir el primer acto de la obra, porque mantenerlo hacía más complicada la puesta en escena. El Otelo verdiano, entonces, comienza cuando éste y sus naves desembarcan en Chipre, en medio de una orquesta que recrea la fuerte tempestad y deja entrever el odio de Yago. Este arranque respeta el estilo que se tejería también a partir de las pasiones de los personajes. Esta reversión de Otelo refleja con exactitud la triple dimensión trágica que Shakespeare imprimía a su literatura: el desorden universal que anuncia el desorden social y que responde al quiebre dramático originado por la pérdida de la armonía interior de las pasiones humanas. Compartamos entonces, Macarena, algunos fragmentos de estas adaptaciones literarias para libretos, para argumentos de ópera. Así es, Victoria. Primero compartimos un fragmento de El Barbero de Sevilla, libreto de Cesare Stervini. Fígaro. Paso al factotum de la ciudad, raudo a la tienda, que ya ha despuntado el alba. ¡Ah, qué buena vida, qué bello placer para un barbero de calidad! ¡Ah, bravo, Fígaro! ¡Bravo, bravísimo! ¡Afortunadísimo, de verdad! Preparado a hacer todo, de noche y de día, siempre en torno girando está. Mejor cucaña para un barbero, vida más noble, no la hay. Navajas y peines, lancetas y tijeras, a mi orden, todo está aquí. Está el fruto, después del trabajo, con la damita, con el caballero. ¡Ah, qué buena vida! ¡Qué bello placer para un barbero de calidad! Todos me requieren, todos me quieren, mujeres, muchachos, viejos, chicas, aquí la peluca, deprisa la barba, aquí la sangría, enseguida la carta. Fígaro, Fígaro, estoy aquí, ¡ay de mí qué locura! De uno en uno, por caridad. Fígaro, Fígaro, estoy aquí, Fígaro aquí, Fígaro allá, Fígaro arriba, Fígaro abajo, rápido, rapidísimo, soy como el rayo, soy el factotum de la ciudad. ¡Ah, bravo, Fígaro! ¡Bravo, bravísimo! La fortuna no te faltará. Y de la Traviata, libreto de Francesco Maria Piave. Adiós, bellos recuerdos del pasado. Las rosas de mis alegrías están marchitas y el amor de Alfredo todavía me falta. Consuelo, sostén del alma cansada. Compadécete del deseo de la extraviada. Perdónala y acógela, Señor. Todo ha terminado ya. Alegrías y dolores pronto acabarán. Ni flores ni lágrimas tendrá mi tumba. Ni una cruz con mi nombre cubrirá en ellas mis huesos.
Ah, sonrío a la mujer perdida. Señor, perdóname, recíbeme cerca de ti, todo ha acabado. En Barco de Papel, por Radio Nuevo Mundo, escucharemos un fragmento de la ópera Macbeth, interpretado por la soprano Shirley Barrett. Nel dì della vittoria io le incontrai, stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaron sir di caudore, vaticini uscito dalle veggenti stesse che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cor questo segreto, addio.
sera il requiem e la compagna la nuova donna cerca. Escuchábamos una parte de la adaptación de Verdi para la obra de Shakespeare, Macbeth, en este programa que Barco de Papel está dedicando a la relación entre la ópera y la literatura en Radio Nuevo Mundo. Y bueno, Macarena, te invito también a que revisemos la última edición de la Gaceta Leucade, que se publicó el pasado 2 de agosto y que en esta oportunidad trae en su sección de puño y letra
una cita de Pablo Oyarzún que está contenida en el artículo Arte en Chile de 20-30 años, un artículo que data de 1989, donde Oyarzún reflexiona sobre las ideas de la modernidad del arte y cómo ésta entra en diálogo o más bien en cuestionamiento de la representación y cómo esto va a tener una repercusión en las distintas etapas del circuito de producción artística. Ahí hay una cita muy interesante que vale la pena revisar con detención, como el resto de la obra de Oyarzún, por supuesto. Esta obra está precediendo la bella fotografía de Camila Rochman, la musa que en esta ocasión se ve en una actitud contemplativa mientras recibe el delicado baño de un rayito de luz que también ilumina el librero que está de fondo. Y tenemos también en esta ocasión de Leucade, contrastando un poco esta imagen idílica de la musa, en la sección plástica, una fotografía de Roger Valent que se llama 5 manos, que data de 2006 y que resulta muy inquietante por los elementos que la componen, por elementos que son de luz y de oscuridad al mismo tiempo y que nos llevan a reflexionar sobre cómo el bien y el mal no solamente están como muy juntos, sino que pueden ser parte incluso de la misma persona. Eso, además de los artículos que son parte habitual de la Gaceta, el primero de ellos, titulado Tesis en plena dictadura, de nuestro compañero y director David Hevia, hace un repaso de esta señera revista y reflexiona también sobre el rol de la universidad, un tema que da para mucho. Y el segundo artículo que integra esta edición de Leucade se titula El trío coral y da fin a la saga que hemos venido escuchando en el último tiempo, y lo escuchamos por supuesto en tu voz. El trío coral. Elena. Canta musa el deseo que me arroja hacia todos, y al que una mayoría optó por poner velo. Erató. Canta tú, canta, Elena, pues el placer no quiere en alguien delegar la menor vocería. Afrodita. Hay sentido, princesa, y ritmo en Erató. Hay verdad también, reina, y en ella melodía. Elena. Sigo soñando, musa, sigues conmigo, Cipris. Erató. Sigue el deseo urdiendo, beso en el verso ardiendo. Afrodita. Canta tú, canta, Elena, da de una vez tu voz. Sé tú, Afrodita, plena, tú misma sé, Erató. Elena. Voz de ti y voz de ti, un coro vuelve en tres. Erató. Nada regresa, Elena, si iluso resulta Eros. No hay hijas de Nemósine, ni de Zeus, ni deseos. Afrodita. Distancia es el deseo y unidad es el gozo. Si empuñas el segundo, harás un coro nuevo. Elena. Otros vieron en Zeus a mi progenitor, pero mi padre es Tíndaro, y monarcas los dos. Erató. El del Olimpo entró solo en el sueño en ti, y al de la Cedemonia acudiste en su tálamo. Afrodita. Ser una en el incesto y tres en el espejo. Te exigimos cantar, ¿vas a hacerlo, raptora? Elena. ¿Y para qué, Afrodita, si en la musa advertiste, ya ritmo y melodía o sentido y verdad? Erató. Sentido tiene el canto y la lira razón, aunque un peldaño falta todavía a los dos. Afrodita. La música se alcanza con la armonía a cuestas, y si no ocurre así, ¿qué dardo es tu disparo? Elena. ¿Ritmo con melodía y armonía juntos a ambos? ¿O Afrodita, Erató y Elena entre las dos? Erató. Verdad es tal dialéctica, aunque otra que te incumbe debiese recibir la armonía del dardo. Afrodita. Con Hera va Atenea y las dos son conmigo, como a dominio y guerra ampara mi ilusión. Elena. ¿Es por soñar contigo que aparezco implicada? Erató. Te involucra el placer, que es real en el sueño. Por Afrodita sientes, aunque no exista diosa. Afrodita. Y una tercera triada te lleva hasta el espejo.
Elena. Elena el personaje, Elena la persona, y la que puedo ser si al fin salgo de aquí. Erato. Canta tú, canta, Elena, haz que la misma voz que te despierte deje en el sueño a la muerte. Afrodita. No eres hablante lírico, ni hay trípode en tu empeño, que aquí no basta Homero, ni es suficiente Heródoto. Elena. No hay prosa entre nosotras, ni es del mito esta métrica. Erato. Se da pie a la batalla, al amor, hemistiquio. Si la guerra divide, nos centra el regocijo. Afrodita. Mas no hables de justicia si no empuñas la mano, al amable caricias las uñas al tirano. Elena. Nada hay en la palabra que no sea omitido. Erato. Haz ya lo que deseas, que el sueño no despierta. Afrodita. Sal de aquí ahora, Elena, y en cada labio llévanos. Elena. Los dardos en la voz y la voz en las manos. Coro. Los poetas se han dado en muy distintas liras, a soñar y tañer con versos este mundo, y lo que haremos es metamorfosearlo. Fin. Despedimos esta nueva emisión del programa Barco de Papel, producido por el equipo editorial de la Gaceta Leucade. En los mandos técnicos, Francisco Navarro, y en los micrófonos, Macarena Castro y Victoria Ramírez. Nuestra ruta volverá a estar al aire el próximo lunes a las 3 de la tarde en Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias y hasta entonces. Hasta pronto. En Radio Nuevo Mundo, 930 de la amplitud modulada y en www.radionuevomundo.cl finaliza el programa Barco de Papel, un espacio que aborda la literatura desde todas las esquinas del arte. Nos encontramos en una nueva edición. Hasta pronto. Sin timón, donde la corriente quiera.